Graba, graba. Bienvenidos a todos, gracias por participar. Primera pregunta al doctor médico psicoanalista Luis Grach, hablando de emociones. Tenés 35 segundos para decirme cómo fue eso de graduarte en estas especialidades y cómo llegaste a estudiar afuera? Eh, bueno, yo estudié primaria, secundaria en la escuela pública y la Universidad Nacional de Buenos Aires, me recibí de médico. Después de hacer medicina, trabajé en la sala de psiquiatría del Hospital Pirovano, sala 18, que era una sala de internación psiquiátrica. Después hice la formación como psicoanalista. Empecé a estudiar Freud cuando estaba en tercer año de medicina, con un psicoanalista súper capo que se llamaba Gregorio Barenblit, del cual tengo recuerdos extraordinarios porque fue mi gran maestro en la obra de Freud. Después hice el curso total de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Después fui docente, profesor titular de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Después, en el año 78, ingresé a hacer los seminarios en la Asociación Psicoanalítica Argentina, en la APA. Egresé de allí como miembro adherente y miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Después, en el año 2000, más o menos, me fui a trabajar a New York, al Mount Sinai Hospital, con un psiquiatra muy conocido que se llama Eric Hollander. Trabajé con él en el servicio de trastornos obsesivo-compulsivos y todo el espectro de trastornos obsesivo-compulsivos. Y después, 2 veranos de Argentina, trabajé en el Western Psychiatric Institute and Clinic, que es el hospital psiquiátrico de la Universidad de Pittsburgh. Bueno, y después atendí el consultorio desde el año 73, más o menos, hasta el día de la fecha. Así que ¿Por qué dicen que sos una de las referencias en psicoanálisis, que es claramente la teoría freudiana de la psicología? no sé si dicen eso, Yo digo que dicen eso. yo sí sé que para mí la obra de Freud fue el impacto intelectual más fuerte que tuve en mi vida. Me encuentro cotidianamente con gente que lo cuestiona a Freud sencillamente porque existió hace 100 años y desconoce su teoría. Es como si yo desconociera la importancia del descubrimiento de Cristóbal Colón porque ocurrió en el año 1492 y entonces yo sigo sosteniendo que la Tierra es plana, desconociendo la aventura de Cristóbal Colón y todos sus marinos. Yo creo que Freud es la base de toda formación y de toda comprensión de los psicodinamismos humanos. Nos guste o no nos guste, creo que hay que estudiar a Freud. Y además hay que cuestionarlo. No digo que hay que tener una sujeción religiosiforme a la obra de Freud, pero sí creo que hay que estudiarlo exhaustivamente, en todo caso para animarse a cuestionarlo y en todo caso cuestionarlo con fundamentos. Sé ¿Cuál que es, han habido otros aportes, existió Melanie Klein, existió Fairbairn, existió Winnicott, hubo Anna Freud, hubo grandes aportes a la teoría psicoanalítica freudiana, pero yo creo que Freud sigue siendo un referente. Y si alguien me preguntara y me dijera, quiero hacer la formación psicoanalítica, le diría no, lo que le dijo Borges un día a un grupo de alumnos. Un grupo de alumnos un día le preguntó a Borges, maestro, ¿qué novedades hay de lectura? Y Borges les dijo, novedades, los clásicos. Está muy bien. En términos freudianos, psicoanalíticos, ¿cuál es la diferencia de lo que ves en las patologías en Estados Unidos en los años 80 y en Argentina en los años 2020? A nivel individual no hay ninguna variación. El neurótico es un neurótico, el esquizofrénico es un psicótico, el psicópata es un psicópata. Yo creo que hay contextos sociales que son más favorecedores de cierto tipo de trastornos. Por ejemplo, es evidente, todos los psicoterapeutas, todos los trabajadores de la salud mental, somos testigos de cómo la pandemia incrementó los trastornos de ansiedad, la depresión, la hipocondría, pero no es que se crearon nuevas estructuras psicopatológicas. Las estructuras psicopatológicas siempre existieron las mismas, solo que por cuestiones
sociales o socioeconómicas, se exacerban o aparecen mucho más determinados trastornos que antiguamente. Imagínate vos, Gabriel, solamente que el ritmo de vida de hace 200 años no era el mismo de hoy en día. Imagínate que vos trabajás en un servicio de emergencias o trabajás en una terapia intensiva. Durante la pandemia hubo muchísimos casos de síndrome de burnout, de síndrome de quemazón, de los médicos que atendían los servicios de terapia intensiva. No es que la gente se enfermó más, sino que las condiciones externas favorecían y propiciaban eso. Es lo mismo que la incertidumbre, la ansiedad. Alguien que tiene cubiertas sus necesidades económicas, su medicina prepaga, hoy en día en la Argentina está menos expuesto a los trastornos de ansiedad que alguien que se siente desprotegido, que desconoce cómo va a ser su posibilidad de mantenerse, de tener una prepaga médica, de poder comprar los medicamentos. Ese contexto social influye. A mí me pasa que hace un tiempo estaba de viaje y pongo en el aeropuerto, pongo el teléfono a cargar, ¿sí? Y entonces me quedo sentado custodiando el teléfono celular. Y yo veía que la gente venía, dejaba el teléfono y se iba. Y mi primera reflexión fue, qué irresponsables estos tipos. Estos tipos están locos, dejan el teléfono y se van. No, evidentemente nosotros estamos condicionados por un fenómeno socioeconómico que es que nos roban el teléfono celular. En otros lugares del mundo esto no ocurre. Eh, yo me acuerdo que una vez, hace unos años, estaba en Tokio y entonces a la noche yo había viajado con un amigo, llego a la puerta del hotel y veo que hay una bicicleta con un canastito y una computadora en el canastito de la bicicleta. Entonces ingreso y le digo al señor de la admisión, mire, afuera hay una computadora en un canastito, se la dejo a usted para que el dueño la venga a buscar. Me dijo, no, no, quédese tranquilo. Yo me fui a dormir y a la mañana siguiente, cuando salgo del hotel, estaba la bicicleta con el canasto y la computadora. Evidentemente, no digo que los japoneses sean sanos, deben tener otra clase de problemáticas. Supongo yo que debe haber mucho más aburrimiento, mucho más tedio, mucho más monotonía del que tenemos nosotros, que tenemos una realidad cambiante, constante, y estamos expuestos a situaciones múltiples de estrés a diario. Ahora, eh, vos empezaste preguntándome sobre las emociones, ¿no es cierto? ¿Qué era una emoción? No, 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 Después, todavía no, ¿no? pero voy a Ah, eso, porque bueno, justo voy cuando a vos eso. quieras, O sea, nuestro cuando vos Zoom quieras. es de emociones. Vos pensás, nosotros tenemos un Zoom de emociones políticas. Muchas veces digo que somos seres emocionales que pensamos y no al revés. Esto en la política, en el mundo político sorprende. Quizás en el mundo psicoanalítico no. Quizá No, sea algo muy, muy sencillo de explicar para vos. Para mí es bastante complicado, como recién decía Mónica al comienzo, bastante complicado explicarlo en un medio en donde todo se maneja como si todos fuésemos seres humanos racionales, que lo que hacemos es decidir entre las opciones más lógicas, sensatas, sobre todo cuando hay una elección, o cualquier tipo de elección, tanto municipal, provincial o nacional, en otros países a gobernatura o alcalde o estatal, pero creemos que la política es básicamente una competencia de racionalidades de a ver quién tiene la mejor propuesta y por lo tanto el individuo va a elegir la mejor opción. Entonces compiten por eso. No quiere decir que esa competencia no exista, pero sí creo que está relegada a un segundo plano en donde dominan las emociones. Y estos espacios en los que estamos trabajando, hay uno por mes. Creo que de los primeros fuiste vos invitado claramente a este espacio de emociones políticas, porque necesitamos algo de base, que es entender qué son las emociones y que nos puedas dar indicios siempre mirando el liderazgo político. No te olvides de que acá hay un público heterogéneo, pero que muchos les interesa la cuestión política de modo central. muy bien. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con vos que los seres humanos somos seres emocionales que racionalizamos. Es fácil decirlo, pero tenemos que tener una evidencia científica de esto.
y yo les voy a contar una anécdota histórica que ratifica por qué somos seres emocionales más que racionales. Existe en la prehistoria de la humanidad, hace 200 millones de años, el cerebro del ser humano era un cerebro que se llamaba límbico, que es hoy en día es una parte del cerebro, la parte más primitiva del cerebro, cuyas componentes son el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, eh, y existe la corteza cerebral, que es algo más evolucionado. Estas dos partes, digamos, el cerebro límbico y la corteza cerebral, están conectados a su vez por una vía de conexión que se llama vía dorsomedial, por un grupo de neuronas que conectan el cerebro límbico primitivo con la corteza cerebral. En el año 1848, en un lugar que se llamaba Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, se estaba construyendo un ferrocarril. Y había un señor que era el capataz de un grupo de trabajadores que estaban construyendo la línea ferroviaria. Este señor se llamaba Phineas Gage, un personaje que pasó a la historia. Este señor estaba con una barra apisonando la pólvora y de pronto la pólvora explotó y la barra salió lanzada y le atravesó la mejilla y el cerebro, interrumpiendo la conexión entre la corteza cerebral y la amígdala, con lo cual se desconectó la parte racional de la parte emocional. ¿Y qué pasó? Ahí tenemos una prueba de qué es lo que predomina en el sujeto. Este señor Phineas Gage, que era un tipo capataz, culto, bien educado, sereno, se volvió como una especie de animalito emocional, violento, agresivo, imposible de adaptarse al contexto social. Lo que prueba, es más, está guardado en un museo la barra metálica y el cráneo de Phineas Gage como testimonio de lo que significa la desconexión de la corteza cerebral de la amígdala, que es el cerebro primitivo. Ahora, vos me vas a decir, Gabriel, ¿cada cuánto le pasa a uno que una barra le atraviesa y le destruye la corteza ventromedial? Todos los días podemos producirnos una desconexión por razones psicológicas, por heridas brutales del narcisismo, por soberbia, por prepotencia, por omnipotencia, por Pará. arrogancia. Me interesa eso. O sea, el narcisismo, la prepotencia, la soberbia pueden actuar como la barra. Son todos sinónimos, exactamente, que Explícamelo. producen... eh, Un ejemplo. para, O explícamelo si querés. lo explico. Primero y fundamental, quiero diferenciar lo que es la autoestima de lo que es el narcisismo. La autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo. Tiene 4 pilares la autoestima, que es el autoconcepto: qué pienso yo de mí mismo, pienso que soy una buena persona, pienso que soy ético, pienso que soy un buen padre, un buen hijo. Segundo, la autoimagen: cómo me veo yo a mí mismo cuando me miro en el espejo. Tengo una severa distorsión de mi autoimagen, tengo una anorexia, tengo una bulimia, tengo una dismorfofobia, o me considero más o menos razonablemente estético acorde a mi edad. El tercer punto es la autoeficacia. ¿Soy más o menos bueno haciendo lo que hago? No juego al fútbol como Lionel Messi, pero más o menos juego. Y el cuarto pilar de la autoestima tiene que ver con la autogratificación. Digamos, si yo me gratifico a mí mismo. Y eso es una valoración que viene de adentro mío. El narcisismo es la valoración que depende de afuera, cómo, cómo me adulan, cómo dependo de circunstancias externas. Por ejemplo, un adicto basa fundamentalmente su gratificación como algo proveniente del mundo externo. Una persona que tiene una autoestima muy baja, de pronto espera que venga una persona y le eleve la autoestima y lo haga feliz y le dé la felicidad que él solo no ha podido conseguir. Todo eso es narcisismo. Entonces, dentro de la política, por supuesto que hay un florecimiento del narcisismo y una
exacerbación de lo que se llaman los sesgos de confirmación. Si querés, después hablamos de los sesgos, Me encanta porque, hablar de los sesgos de confirmación. Heurísticos bueno, cognitivos, sesgos de confirmación, me la paso hablando. Pero dale, dale, bueno, dale, dale vos, me encanta. eh, Dale vos por bueno, donde sientas, ¿eh? Está todo bien, yo te sigo. eh, ahí tenés un ejemplo que es interesante. Toda la gente que se dedica a teoría de la comunicación eh, y que explican exhaustivamente todo lo que son los sesgos cognitivos, este, desconocen la existencia del narcisismo. Dicen que los sesgos cognitivos se deben a que el cerebro no quiere trabajar demasiado y entonces se maneja por decisiones rápidas heurísticas. Pero quiero detenerme un poco para explicar de qué Por la estoy cuestión hablando. energética. Sí, como que el cerebro, eso, Es eso, lo avaro, dijo, tiene eso, lo avaricia dijo, cognitiva. eso lo dijo Daniel Kahneman, que fue Kahneman, premio Nobel. Tversky, Kahneman y Tversky, 1992. Claro, ellos escribieron un libro que se llama Pensar rápido y pensar lento. ¿Y qué quiere decir eso? Que el cerebro primitivo, el cerebro límbico, toma decisiones apresuradas. Por ejemplo, yo estoy hablando en este momento entretenidamente con vos, pero si en el pasillo de mi consultorio yo escucho que alguien grita fuego, yo no me voy a poner a pensar fuego, me puedo morir quemado, me va directamente, salgo corriendo. Eso es una manera que tiene el cerebro de tomar decisiones, se llama el sistema uno, de tomar decisiones rápidas que están al servicio de la autoconservación. En la prehistoria de la humanidad, un tipo salía de la caverna y aparecía un tigre y no decía, a ver, un animal amarillo con manchas, ¿qué es esto? ¿Un perro, un gato? No, decía, este me va a devorar, y salía corriendo o se ponía a resguardo del peligro vital que tenía. Entonces, el cerebro primitivo sirve para protegerse, digamos, llevado por las pulsiones de autoconservación. En cambio, la corteza cerebral es la que lleva tiempo para tomar decisiones y tenemos que pensar. Ahora, ¿cómo se hace para pensar? Eh, Ahí lo quiero mencionar a un tipo, un filósofo que se llamaba Karl Popper. Karl Popper dijo, Positivismo. toda teoría para ser validada tiene que ser en principio refutada. Si yo creo, me imagino una teoría, lo primero que tengo que hacer es no creer en ella, cuestionarla desde todos lados. Si después de cuestionarla desde todos lados, esa teoría sigue vigente, puede ser que tenga razón. Lo que yo tengo la sensación es que los políticos, ninguno de ellos sigue la metodología de Karl Popper. Los Pero eso políticos, me está trayendo pensamiento científico CBC antes del primer año de la facultad. Increíble. Y eso vos decís que no tienen los políticos, no refutan sus propias teorías. No es un tema no, estratégico, decís vos. No es un tema no, de que lo hacen por estrategia, o sí. no, no, lo hacen llevados por su bruto narcisismo que, eh, ¿qué pasa? Nos pasa un poco a todos. Digamos, incluso a partir del descubrimiento de Internet. A través de Internet se producen lo que se llaman cámaras de eco, lugares donde fanáticos de una idea están todo el tiempo postulando sus creencias. Y entonces eso lleva al fanatismo porque están constantemente autoafirmando sus teorías. Si yo pudiera ser consejero de un político, de cualquier político, si hubiera sido consejero de Cristina Kirchner, le hubiera dicho, sentate a pensar en qué puede ser que tengan razón los que te combaten. Y lo mismo le diría yo a Javier Milei. ¿Por qué? Porque los políticos, cuando tienen éxito, los políticos como cualquier otra persona, no digo que sean una raza especial, a mí me pasaría lo mismo si tuviese un Repiten éxito. mecanismos, decís vos. Somos seres humanos y como somos seres humanos, estamos expuestos a lo que yo creo que está mejor distribuido en la humanidad, que es el narcisismo. Todos adolecemos. Una aclaración previa, un paréntesis.
porque acá pregunta Flor Ruggiero, ¿podés diferenciar narcisismo de egocentrismo o de ego? Sí, egoísmo, egoísmo es quiero todo para mí. O sea, yo me voy a una reunión social y entonces hay una torta, me la quiero comer toda yo. Eso es egoísmo o egocentrismo. Narcisismo es una dependencia absoluta de la opinión externa, una necesidad de reconocimiento. Por ejemplo, eh, voy a hacerle una crítica, aprovechando que no está Mirta Legrand, le voy a hacer una crítica a ella, eh, que es la siguiente. La famosa frase de Mirta Legrand es una exaltación del narcisismo. Mirta Legrand dice, como te ven, te tratan. Y yo le hago una corrección, yo digo, como te ves, te tratan. Te van a tratar Ah. según como vos te veas a vos mismo, según tu autoestima. Mi mujer Porque acá dice que sí, ¿eh? Mi mujer acá al lado dice, sí, sí, es así. Como ves, te tratan. Te ves. como Como te te ves, ves, te tratan. correcto, eso apunta a la autoestima, no al narcisismo como apunta Mirta Legrand, que dice cómo te ven los demás, o sea, dependés de la opinión ajena. La suma, lo que suma, lo que dentro de lo que llamamos normalidad sería la autoestima, el autoconcepto, como vos dijiste, el narcisismo y el egocentrismo, o el egoísmo, eh, uno tendería a luchar contra ellos. Debiera tender a luchar contra ellos. Constantemente, es un monstruo que tenemos adentro y que está dispuesto a hipertrofiarse Los monstruos constantemente, son narcisismo, egocentrismo y egoísmo. absolutamente. Y tenemos Y que luchar, tenemos que ser conscientes contra eso. Por ejemplo, supongamos que al final de este Zoom hay gente a la que le gusta alguna de las cosas que digo. ¿Sí? Yo lo tengo que tomar en cuenta, pero no tengo que hacer una, digamos, hacer popularidad o buscar popularidad a través de eso. En todo caso, supongamos que hay gente a la que le gusta alguna de las cosas que digo, cuando me voy del consultorio yo debería decirme a mí mismo, en voz baja, bien Luis, qué bien que salió esto, salió bueno, y qué bien, qué buenas las preguntas de Gabriel, la verdad que estuvo bien. A mí mismo y en voz baja. Eso te es lo, depositar, te lo eso voy a... Está todos bien los eso, seres, está bien el ejemplo que das, me gusta el ejemplo, pero te lo quiero llevar a otro campo. ¿Qué deberían pero decir los políticos? ¿Qué debería decir Javier Milei? eh, No, Luis Grach. espera, sí, espera un segundito. Lo que yo estoy diciendo es que todos los seres humanos tenemos dos cuentas bancarias dentro de la cabeza. Una que es la del narcisismo y otra que es la de la autoestima. Si yo estoy esperando el elogio desde afuera, estoy depositando dinero en la cuenta del narcisismo. Si soy yo el que me digo a mí mismo cuando hago algo bien, me elogio, al mejor estilo Roger Federer. Cuando Roger Federer hacía un buen tanto, no gritaba, hacía así. Es el autoelogio en voz baja. Ahí estoy depositando dinero en la cuenta de la autoestima. Y eso en ¿Cómo el era la largo pregunta? plazo funciona mejor, ¿no? Porque no dependés del otro. Construís desde adentro en vez de depender desde afuera, ¿correcto? ¿Sería esa El, la lógica? el, el narcisismo es como un árbol finito, muy alto, y la autoestima es como si fuera un arbusto. Cuando sopla el viento, ¿quién se quiebra primero? El árbol alto. Correcto. Por eso no tenemos que exaltar el narcisismo, tenemos que luchar contra él, tal como decía Buda, que la salud mental tiene que ver con una destitución del narcisismo. ¿Y cómo se destituye el narcisismo? Como recomienda Karl Popper, desarrollando lo que Popper llama el pensamiento crítico. ¿Y Excelente. qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es cuestionar esas cosas en las que yo creo que tengo razón, en vez de apoyarme a mí mismo incondicionalmente, tengo que leer toda la bibliografía que contraría mi teoría. O sea, eh, yo hubo unas primeras lecturas que hice apasionadas de la obra de Freud. Después lo leí críticamente y después lo leía Claro. pensando en qué puede ser que esté equivocado este tipo.
Me dediqué durante años a refutarlo Bien. y No, no, me parece bien, es lógico. hice lo que Muchas veces no recomienda. callándose, Ayul dice, muchas veces no callándose, la conducta de los demás se modifican. Está muy bien. ¿Cómo se debería plantear como consultor a un político? ¿Cómo se lo deberían plantear como consultor a un político? Desarrolle la pregunta un poco más. Ahí le digo a quien lo está preguntando en el chat. Voy a ir hacia de lleno a nuestro tema y sobre todo tema político. ¿Cuáles son las emociones básicas? Hay disputas sobre si son 5, 6, 7, pero ¿cuáles son las básicas y para qué sirven? Por lo menos en política te pregunto para qué serviría. Las emociones básicas son cinco, son seis, perdón. Las emociones básicas las describió Paul Ekman en el año 1934. ¿Y qué es una emoción básica? Una emoción básica son emociones que tenemos todos los seres humanos, independientemente de dónde nacemos, dónde nos criamos, e independientemente de si sabemos hablar, somos videntes o no somos videntes. Por ejemplo, si yo agarro un ciego y le digo que se imagine una situación que produce miedo, va a poner cara de miedo. Una de las emociones básicas es el Y miedo. nunca vio cómo es una cara de miedo. Eso es lo que estás Exact, diciendo. exactamente. Entonces Nunca vi son una miedo, miedo es la primera. ira, 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 alegría, alegría, asco, asco, sorpresa sorpresa y tristeza. y Esas son tristeza. todas las emociones Me gusta básicas. porque me dijiste las 6. Yo pienso, viste que algunos dicen que son 5 y eliminan la No, sorpresa, otros no, agregan no, 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 otra como la son, esperanza, que es la séptima. Yo tengo no. vamos por la La, misma esper- escuela. la Menos mal. esperanza es la esperanza es un sentimiento. Sí, Eh, coincido. ¿Y cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Ya que nos ponemos en definir. El mejor definidor, no hay nadie que defina mejor que Luis Grach, les aviso, ¿eh? la, ¿Cuáles son las diferencias entre emociones y sentimientos? la emoción es una respuesta neurofisiológica del organismo frente a determinada situación, implica una expresión facial, es una emoción básica que dura poco tiempo y que tiene consecuencias comportamentales, o sea, una persona que tiene miedo va a salir corriendo, tiene una intensidad mayor que los sentimientos y además las emociones son públicas, o sea, si yo tengo alegría, expreso alegría, todo el mundo se da cuenta que tengo alegría. A diferencia de los sentimientos, que son íntimos y que tienen que ser confesables. Si yo te quiero, te tengo que decir que te quiero. Tengo que confesar mis sentimientos. Eh, y además, las emociones duran poco tiempo, son muy intensas, en cambio los sentimientos pueden durar toda la vida. ¿Cuáles son los sentimientos básicos? El amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo, la fe, la esperanza, el entusiasmo. Todos esos son sentimientos que una persona puede tener. Yo puedo odiar toda mi vida a alguien, puedo amar toda mi vida a alguien y Y para te sumo un resumir, concepto más. para Sí, perdón. resumírtelo más, para resumírtelo más, el sentimiento es la emoción más un pensamiento. Está buenísimo. Me encantó. ¿Y la diferencia con estado de ánimo? El estado de ánimo es lo que prevalece en un individuo, digamos, mayoritariamente si una persona está la mayor parte del tiempo, tiene un sentimiento amoroso, su estado de ánimo va a ser más amoroso. Es un poco la mezcla de las emociones básicas y de los sentimientos. Pero Ahí viene. lo fundamental de esto es que las emociones básicas no es una conducta aprendida, es algo universal que se expresa en el rostro y que lo heredamos filogenéticamente. Nadie tiene que aprender a expresar el asco. Y fundamentalmente, como decía antes, las emociones básicas se llaman básicas porque están al servicio de la autoconservación. El asco sirve para que no coma una comida en mal estado,
la sorpresa sirve para que yo me entre en estado de alerta frente a una cosa que A me mí me gusta sorprenda. la expresión del asco, me parece muy significativa. Vos cuando Sí, tenés asco cerrás la nariz, cerrás la boca y cerrás los ojos como defensivamente por la cuestión de si la comida tiene mal olor, si hay un bicho que se puede meter en los ojos o que te da asco alguna situación, entonces producís una situación absolutamente defensiva, sobre todo en el rostro. sí. Creo que me quedó colgado el tema de los sesgos cognitivos, ¿no? Sí, pero para, déjame que te guíe yo en esto, porque te Dale, quiero dale, llevar al campo político y ahí te voy a dale. complicar la existencia. O sea, pasar hoy o mañana son 100 días de mi ley, ¿sí? Comparado con lo anterior, ¿qué emociones están en el escenario político que vos creas o que ves en el consultorio o qué reflexión tenés al respecto? Sin hablar de política, que acá hay de todos los colores, hay mileístas, peronistas, radicales, del PRO, hay de todo, hay de todo. Hay hasta seres humanos también en este Zoom. Eh, Tengo una mala noticia respecto de eso. Nadie es objetivo para ver la realidad. Todos vemos la realidad a través de nuestros sesgos cognitivos, o sea, de nuestro narcisismo. Si yo agarro el diario Clarín del día de hoy y si le doy a un seguidor de mi ley, va a encontrar en ese ejemplar del diario una cantidad de noticias sumamente alentadoras políticamente para la Argentina y una cantidad de decisiones acertadísimas que tomó mi ley, motorizado por su sesgo cognitivo, por su sesgo de confirmación. Si le doy el mismo diario a Máximo Kirchner, va a encontrar una cantidad de barbaridades políticas y económicas que decidió Javier Milei que nos van a hundir en el peor de los desastres históricos. O sea, justamente todos los seres humanos tenemos que saber que la primera reacción que tenemos es que estamos siendo condicionados por nuestros sesgos cognitivos, por nuestros Bien, eso sesgos está claro. de Y ahora, confirmación. ¿qué emociones predominan en la política hoy, dirías? Yo creo que depende de la orientación de cada uno. Si una persona tiene un sesgo de confirmación orientado hacia el populismo, va a ver en Javier Milei un desencanto, una opresión, un ataque salvaje a la clase media y a la clase baja. Y si vos interactúas con alguien que tenga que haya leído La libertad de elegir de Milton Friedman y Ross Friedman, te va a decir que estamos en la buena senda, que la inflación va a pasar y que la Argentina va a volver a ser una potencia. Y ¿Por qué? esa cuestión, más allá de los sesgos, ¿es una cuestión que pasa por la razón, la interpretación racional, o se relaciona mucho con las emociones a partir de nuestro narcisismo? Totalmente lo que acabas de decir. La razón está gobernada por nuestro narcisismo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Existe un efecto que se llama efecto Forer o efecto Barnum, que a todos nosotros nos gusta lo que incrementa nuestro narcisismo. Si yo miro el horóscopo y el horóscopo me dice que soy inteligente, que me esperan cosas maravillosas, que tengo unos viajes por delante, me va a encantar leer el horóscopo porque sutilmente se produce en mí este efecto forum donde están complaciendo mi narcisismo, porque a menos que hagamos consciente nuestro narcisismo, somos gobernados por él. La única defensa que tenemos, el único mecanismo que tenemos para defendernos del narcisismo es hacerlo consciente. ¿Por qué? Porque el gran descubrimiento de Freud escribió un trabajo que se llama Introducción del Narcisismo en el año 1914. La primera gran afirmación de Freud es que el narcisismo es inconsciente, no nos damos cuenta que somos narcisistas. Todos tenemos en alguna medida una versión mejorada de nosotros mismos. Todos creemos que somos amorosos, todos creemos que somos generosos, todos creemos que somos éticos, que somos justos, pero estamos gobernados por ese narcisismo, o sea, tenemos que someternos a una autocrítica constante para ver si es cierto que eso que nosotros llamamos amor
verdaderamente es amor. Por eso yo lo mencionaba a Karl Popper, es para que todos sepamos que si queremos desarrollar un pensamiento crítico, tenemos que someter a refutación todas nuestras creencias porque están todas impregnadas de narcisismo, o sea, son todos sesgos confirmatorios. Lo que hacemos es buscar en la realidad, ver en la realidad todo lo que confirman nuestras teorías y rechazamos todo lo que está en contradicción con nuestras creencias. Acá, Luis, Lamentablemente, tengo una pregunta que te hacen. ¿Qué emociones o sentimientos deben prevalecer para lograr el autocontrol? Como asesora me consultan eso. ¿Cómo desarrollar un buen plan de autocontrol? Dice Graciela Almada de Cava. eh, es muy buena la pregunta porque hay una patología en la cual hay una pérdida del autocontrol que es todas las adicciones. Cuando una persona desarrolla un apego patológico a algo o a alguien, uno de los síntomas es la pérdida del autocontrol. O sea, para desarrollar un apego patológico hace falta cumplir con 4 requisitos. El primero es que una persona tenga un deseo insaciable. El segundo, que pierda el autocontrol, o sea, que diga, me voy a dar un saque chiquitito y pierde el autocontrol y termina comprándose 5 gramos de cocaína esa noche. El tercer punto es el síndrome de abstinencia y el cuarto punto para tener un apego patológico es cuando el sujeto sabe que está haciendo algo que le hace daño y sin embargo no puede parar de hacerlo. Ahí es donde se ve la pérdida del autocontrol. ¿Cómo se recupera el autocontrol? Primero tenemos que tomar conciencia de que el autocontrol es la consecuencia de un modelo de crianza. Cuando nacemos nadie tiene autocontrol, no controlamos ni siquiera los esfínteres. Entonces, dependerá de nuestro modelo de crianza, dependerá del grado de exposición que tuvimos a determinadas frustraciones, depende de cómo toleramos esas frustraciones y si no tuvimos un buen modelo de crianza y no desarrollamos los mecanismos para tolerar la frustración, bueno, justamente el autocontrol es decirse a uno mismo, bancate esta frustración, aprende a perder. Esta es una materia que no cursamos ninguno de nosotros en nuestra educación. Deberíamos haber tenido una materia que sea perder, aprendí a perder al fútbol, aprendí a perder una elección, aprendí a perder un debate, aprendí a perder Acá hay otra una pregunta. discusión. Sí. Acá hay una pregunta de Eh, Connie Tomasone que dice, ¿hay factores que influyen para que se potencie el narcisismo? Por ejemplo, en el caso de Cristina o Milei, ¿podemos decir que algún factor influyó más que otros en ellos? Muy buena, excelente pregunta, Connie. Evidentemente, el poder, el poder exalta el narcisismo, es directo, digamos, así como la autoestima y el narcisismo son inversamente proporcionales, el poder es directamente proporcional al narcisismo. O sea, es como arrejarle nafta a una llamarada. O sea, la primera recomendación que yo le daría a cualquier persona que tiene poder es someterse constantemente a una crítica de su narcisismo. Los analistas lo hacemos constantemente porque desde el punto de vista técnico, uno de los aprendizajes importantes que hice yo mismo como analista en las instituciones fue aprender a manejar la contratransferencia. El paciente establece con el analista un vínculo que se llama transferencia, repite sus vínculos infantiles y el analista puede fácilmente incurrir en el pecado de la soberbia, de creerse que puede manejar la voluntad, dar directivas, dar consejos, recomendaciones. El analista tiene que estar constantemente autoanalizando y poniéndole coto a su propio narcisismo y a su propia soberbia. Eso se llama el análisis de la contratransferencia. O sea que mi recomendación a cualquier persona que adquiera determinado nivel de poder en todos los ámbitos. Todos los ámbitos, claro. Un padre es alguien que tiene poder en su casa. Un padre puede transformarse en un autoritario, un padre puede transformarse en un déspota, un hombre impulsado por las leyes del patriarcado
cree que tiene poder acerca del psiquismo del cuerpo de una mujer. Bueno, lamentablemente en cualquier ámbito estamos todos expuestos a exaltar el monstruo del narcisismo. Tengo una pregunta asociada que es, ¿cómo que tiene que trabajar el político para que no le gane la emoción personal por sobre el discurso que tiene que expresar? O sea, ¿cómo hace para no ganar con sus sentimientos o sus sensaciones, en este caso con sus emociones, dejarlas de lado quizá por el bien común? ¿Cómo sería eso? Eh, de la misma manera que un cirujano, cuando ingresa al quirófano, se hace un campo quirúrgico, se pone en sábanas y se deja el espacio quirúrgico, pero el cirujano no se olvida que debajo de las sábanas hay un ser humano. El político tiene que estar constantemente autoobservándose, no dejándose ganar por la emoción, porque la emoción es la manera de resolver rápidamente las cosas. Te voy a poner un ejemplo, Gabriel, que es muy ilustrativo. Eh, Todos conocemos el hundimiento del Titanic. El Titanic tardó 2 horas y media en hundirse. Es más, apenas chocaron contra el iceberg, lo vimos en la película, la orquesta seguía tocando para que la gente no entrara en pánico, pudieran subir a los botes y murió relativamente poca gente en el Titanic. Años después, durante la guerra, le pegaron con un torpedo a un barco que se llamaba Lusitania, y el Lusitania se hundió en 10 minutos. Y la gente se murió, casi toda la tripulación, porque no tuvieron tiempo de pensar. O sea, para pasar de lo heurístico al pensamiento hace falta tiempo. El factor tiempo nos arranca de lo emocional y nos empuja a lo racional. Ahí me Por gusta, me eso, gusta. A ver, ¿cómo es eso? Desarrolle esta situación. ¿Esto es para los líderes o puede aplicarse también a los ciudadanos, para todos, votantes? para todos, para los votantes, para los líderes, para los padres, para los maestros, para todos. O sea, eh, como hablábamos antes de Daniel Kahneman, de pensar rápido y pensar lento, eh, Kahneman llegó a la conclusión de que tenemos una tendencia a pensar rápido porque el cerebro es fiaca, no quiere trabajar innecesariamente. Ahora, perfecto. ¿Este lo tenés? No, 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 El no. doctor Luis Ignacio Brusco es el actual decano de la Facultad de Medicina de la UBA. Ah, mira vos. A quien conozco personalmente, me regaló en su mano su libro, pero se llama El Ajá. cerebro político. Habla obviamente que de todo esto que estamos hablando, pero tiene una capacidad de escribir que me llamó la atención. De hecho, si me escriben por Instagram o por algún lado, trato de conseguirles el libro en PDF para mandárselo y si no, cómprenlo porque es increíble. Pero me lo trajiste, lo tenía justo acá al lado, lo mismo que el de Anthony Gutiérrez Rubí, que es un consultor español muy conocido, que fue el de Sergio Massa, que tiene un libro que se Ajá. llama Gestionar las emociones políticas. Pero siga adelante, perdón, Eh, me trajiste lo, ahí. lo que yo Viste que, digo pará, te es, puedo hacer un paréntesis, te puedo hacer un paréntesis, ¿no sí, te me claro, enojas? Viste que a uno lo describe, uno dice, yo tengo en la biblioteca ya, eso es mi biblioteca, tengo por todos lados libros, veo que vos sí, también, pero a uno lo describe mucho más los libros que tiene al lado. ¿Cuál es el libro que tiene a la mano? Y yo tengo estos dos a la mano. Bueno, después tengo un tercero que es el mío, pero el mío no importa. Pero, ¿vos tengo cuáles tenés a la mano? Te pregunto. tengo un ejemplar de American Journal of Psychiatry, tengo Ok. el libro de Juan David Ignacio de la depresión y tengo un libro que me regaló un paciente que se llama El psicoanálisis en Israel. Muy interesante. Está muy bien. Te describe bastante bien. Sí, Muy sí. bien, muy bien. Esos son los libros que tengo acá. Bien, ese fue un paréntesis insospechado. Vamos a lo que estábamos hablando. Siga. No, yo decía que justamente cuando empezamos a hablar y yo decía que somos seres emocionales que racionalizamos,
y hablaba de la corteza ventromedial que conecta una cosa con la otra. Esa conexión, muchas veces producto de una situación brusca y no darnos tiempo, eh, tomamos decisiones emocionalmente. Por eso, normalmente uno dice, contá hasta 10. Si viene un amigo tuyo que te dice, conocí una chica la semana pasada y te invito a mi casamiento mañana, ¿vos qué le dirías? Le dirías como mínimo, flaco, ¿no te parece un poco apresurado casarte con... o al revés. ¿Qué sería al O revés? flaca, una amiga. Puede venir una amiga y Lo decir, mismo, sí, lo mismo, por lo eso. mismo. Sí, es válido para una mujer. Sí, Yo por le eso me diría, gusta lo de contar hasta 10. Eso como ciudadano y como dirigente, lo y mismo. Bajar como las dirigente, revoluciones, aislarse como el cirujano, dar como tranquilidad dirigente, para, a partir de la interpretación narcisística y el análisis introspectivo, pueda entender la posición del otro. eh, no solamente eso, si un político que tuviera poder eh, me pidiera un consejo, le diría, rodéate de gente que te cuestione las ideas, no que te las apruebe inmediatamente. Seguí la filosofía de Popper. Rodéate de gente que cuando vos quieras tomar una decisión o una medida, se siente y te la cuestione por todos lados. No te rodees de obsecuentes porque eso lo que hace es alimentar el narcisismo. la cuenta bancaria Además, equivocada. exactamente, y además el narcisismo es fácilmente detectable. La gente se da cuenta de cuando alguien es muy narcisista y cuando es fácil víctima de la adulación. Y entonces, si tenés poder, tenés que saber que irremediablemente te vas a rodear de aduladores y lo que vos necesitas no es que alguien te esté avalando tus conceptos, avalando tus creencias, porque es como si yo estoy en contra de la vacunación, no puedo rodearme de gente que esté en contra de la vacunación y se dedique a reafirmar mis propios sesgos de confirmación. Si yo sé que tengo por mi condición humana narcisista una propensión a funcionar con sesgos de confirmación, necesito tener gente que me rodee que de alguna manera me ayude a salir de el fácil pecado en el que caigo de la autoadulación, de creerme que tengo razón, porque además estoy rodeado de gente que me aplaude, que me dice que soy bárbaro y que las cosas que se me ocurren son maravillosas. Hay Nadie, una, sí, hay una na- pregunta que dice, ¿hay en el discurso de Milei un predominio marcado de la ira como emoción? Cuando uno repasa las declaraciones emblemáticas, que estalle la economía, que bla, con Diego Sheinbaum, la anticasta, ¿no hay un discurso basado en la pulsión de muerte interesado en destruir, que más en destruir que por sanar? O sea, la emoción predominante en un discurso político, en el caso de Milei, ¿es la ira o en realidad operan otros factores? ¿Lo hace de modo manipulador? ¿Lo tiene claro, entonces lo exacerba, como si yo te dijese que es una táctica de campaña, que uno podría decir, sí, exacerba la ira con la intención de marcar quiénes son los culpables de la casta dirigente, entonces ubica responsables de modo táctico casi correctamente? Te diría que a nivel electoral, después podemos evaluarlo y a partir de la exacerbación de ese enojo sí, ese enojo con el asociado castigo a identificar un enemigo común, lo coloque en la presidencia. Pero lo usual es que después aparezca como la intención de unir en un presidente, sin embargo, en este caso sigue siendo como en un formato más de campaña electoral, el ataque personal, la presión individual y el trabajo sobre un discurso mucho más combativo de exacerbación del odio, quizá podemos decir, o de ira, que no es particular solo de este presidente, sino que en Argentina lo hemos vivido en otros momentos también. eh, yo pienso, primero como psicoanalista no puedo hacer un diagnóstico de Javier Milei porque no lo conozco. Disculpame, De yo te tengo grabado hace 2 años que hiciste un psicodiagnóstico de Javier Milei conmigo al lado. Así eso, que eso
Eso no es No un nos falles, psicodiagnóstico. o sea, a Eso, este grupo, estás discriminando a este grupo, porque el otro no, grupo, que pueden entrar a mi canal de YouTube, está grabado, el que hizo un análisis, se llamó Análisis Psicosocial, no, Análisis Psicopolítico de Javier Milei. Fue en y febrero del 2022. volvélo a ver y vas a ver que yo allí explico que mi opinión es de psicoanálisis aplicado. No hay Freud, problema, pero eso no me lo Freud- explique porque no tenemos no, tiempo, no, pero sí te digo que le no, pegaste en no, todo. Le no, pegaste no, en pero todo. ¿qué hice? Le pegaste en todo. Todo lo que Bueno, dijiste se fue confirmando. está bien, pero una cosa es el psicoanálisis y otra cosa el psicoanálisis aplicado. Freud escribió un artículo que se llama Moisés y la religión No nos vamos monoteísta. a poner ahora, te pido por el amor de Dios, yo sé que Bueno, usted es un técnico profesional y serio, pero ahora no nos vamos a poner de, a esa cosita chiquita. La de todas pregunta es si maneras, el hombre exacerba el yo discurso creo, de odio. no, yo creo que Javier Milei no es un odiador, no es un loco, creo que Javier Milei es un fanático de sus ideas. Y es como hablar con el jefe de la barra brava de Boca o el jefe de la barra brava de River. Este, Vos sabés que uno de los ejemplos de las falacias de los sesgos de confirmación sean en la política, en la religión y en el deporte. En la religión se da porque un tipo que tiene cáncer y se cura, si es religioso va a pensar que fue obra de Dios, como pasó con los muchachos sobrevivientes de los Andes. Los religiosos van a decir que fue Dios el que los salvó, los que no son religiosos van a decir fue la fuerza de voluntad, la pasión por vivir, la inteligencia, la sumatoria de pequeñas decisiones, del mismo modo que en el fútbol no hay un árbitro que dirija bien un partido. Cuando el árbitro toma decisiones que favorecen a mi equipo, yo estoy de acuerdo con las decisiones. Cuando el árbitro toma una decisión en contra de los intereses de mi equipo, me parece que está dirigiendo mal. Eh, yo creo que Javier Milei es un fanático de las ideas libertarias, del liberalismo, y creo que además tiene una tendencia, una modalidad de negociación que es, imagínate que vos te quieren contratar de una empresa como asesor. Y entonces vos decís, yo le voy a pedir un disparate, después en todo caso bajo el sueldo, ¿sí? Pero arranco pidiendo una fortuna. Hay gente que de pronto pide poco y después dice, soy un idiota. Cuando me preguntaron cuánto quiero ganar, yo dije una cifra pequeña porque habitualmente se genera esa tendencia a quedarse con eso. Entonces yo creo que Javier Milei de pronto dice, bueno, yo voy a mandar 640 cambios para que de alguna manera la negociación me termine aprobando 100. Y estoy feliz y contento de mi Pará, gestión. pará, pará. Ahí te metiste en un tema que no puedo dejar marcar porque lo vengo diciendo en los 100 días de mi ley y te lo introduzco y seguimos, pero me preguntan mucho por los 100 días en el último tiempo. De hecho, hoy Sí, estuve ahí que me estaban hablando, que estuve con el pelado en La Nación, y la realidad es que el hombre, más que con la ley ómnibus que está caída porque la levantaron, la operación fue con el DNU y un DNU de 30 medidas que están vigentes. Entonces me dicen, este hombre que no iba a poder gobernar, que no tiene gobernadores, no tienen intendentes, tiene el 15% de los legisladores que decían que asumían en plena debilidad, metió un DNU recontra, uno podría decir, con absoluta valentía y audacia, pero también con astucia, y sabiendo de que no lo iban a poder detener, hoy esa herramienta que diagnosticó y gestionó funciona. Uno puede decir después el país, le gusta el rumbo, no le gusta, pero el DNU está vigente, no lo pudieron echar para atrás y esta persona en absoluta debilidad generó una estrategia agresiva pero astuta. Eh, por eso me parece que confirma esta lógica de que me dicen diagnosticó mal porque se le cayó la ley ómnibus. Yo digo, los demoró con la ley ómnibus y diagnosticó muy bien porque el país se mueve a partir del DNU.
Pero además yo te hago una pregunta. José de San Martín, que cruzó los Andes a caballo con 4.000 tipos, ¿no era un fanático? Cristóbal Colón no era un fanático. Elon Musk no es un fanático. O sea, ojo porque para ciertas gestas heroicas hace falta una cuota de fanatismo, de irracionalidad, Sí, por claro. la cual, porque también de esa ¿Sabés lo que se manera, dice? ¿Sabés lo que se dice en la consultoría política? Que los consultores políticos, acá hay un par dando vuelta, nos creemos que ganamos y perdemos elecciones. Y yo digo que los consultores políticos, reduciendo la cuestión narcisista y egocéntrica, lo que podemos hacer es hacer perder candidatos, no necesariamente hacerlos ganar, pero sí sobre todo hacerlos perder. Y creo que muchos de los consultores políticos lo hubiésemos hecho perder a Javier Milei en las elecciones, dándole recomendaciones probablemente más conservadoras, o muchos. No sé porque nunca me quise poner en esos zapatos, pero creo que esas decisiones conservadoras podrían haber hecho que esa irracionalidad a la que vos llamás termine generando peores resultados. Me agarré porque acá hay una pregunta que dice si consideran válido la consultoría psicológica en la política. Déjame que lo responda yo, que no hago consultorio político, y digo, absolutamente fundamental. De hecho, el doctor Luis Grach, como saben, es una persona muy medida, pero atiende muchos líderes políticos. Así que si tienen algún líder político, se lo mandan a Luis Grach. El único problema es un tema económico, que entrar a ese consultorio van a tener que dejar bueno, pero no importa, no me voy a meter en ese caso, pero es alguien que realmente ayuda a líderes políticos. Entonces, cualquier cosa, si ven en el edificio, Ana, si ves en el edificio que hay alguna cosa, algún dirigente muy importante, vos bueno, ya sabés que lo van a ver a Luis al piso alto. Bueno, no importa. Seguimos adelante. igual yo creo que todos, en la medida en que tenemos hijos, formamos una familia, somos líderes políticos. El liderazgo político se puede ejercer en el seno de un departamento, de una familia, y eh, mi idea es que todos tenemos que trabajar para destituir nuestro narcisismo, como decía Buda. Es curioso porque la filosofía budista sostiene lo que yo creo que sostenía Freud, y obviamente Freud no lo conoció a Buda, ni lo leyó, ni tiene la más mínima idea, pero me parece que llegaron a conclusiones parecidas por distintos caminos. Pero todos los seres humanos tenemos el germen del narcisismo y la omnipotencia a flor de piel. Eh, y tenemos que trabajar para que eso no suceda. Tenemos que pensar lo que yo me digo a mí mismo. Cuando yo la critico a Cristina Fernández de Kirchner, yo me pregunto en qué me parezco yo a Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando lo cuestiono a Javier Milei, me pregunto a mí mismo en qué me estoy preguntando, en qué me estoy pareciendo yo a Javier Milei, porque las cosas que me desagradan del otro tienen que ver con mi propia conflictividad. Sabes que te voy a hacer una de las últimas preguntas y quiero que seamos puntuales en esta, porque creo que lo recorrimos, lo que tenemos que hacer es atar cabos. ¿Cómo influyen las emociones en la política, en la toma de decisiones políticas del ciudadano? Creo que lo recorrimos en toda esta hora, pero tratemos de ir puntual al hueso y decir por qué influyen las emociones en la toma de decisiones políticas. Las emociones influyen porque los seres humanos somos más emocionales que racionales. Pero como tenemos la capacidad de la racionalidad, si sabemos que somos emocionales, tenemos un deber cívico que es someter nuestros impulsos emocionales a la racionalidad. ¿Y cómo se hace eso? Interactuando con gente que cuestione nuestras ideas y con tiempo. Ah, metiste resumen como loco, o sea, ataste todos los cabos como en los cordones, hiciste tic, 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 tac. Pero yo te hago una pregunta adicional. Cuando la ciudadanía no está prestando atención, no tiene ganas, están aturdidos, realmente han sido
manipulados, violados en su integridad en un sentido metafórico, simbólico, en donde han sido realmente maltratados por distintas dirigencias, no importa los colores políticos, pero sienten que la política no tiene mucha importancia con la decisión que vayan a tomar. Por supuesto que creo que ahí la emocionalidad prima por sobre el deber ser de interpelar las emociones a través de la racionalidad. ¿Qué reflexión te cabe al respecto? Lo mismo que te decía recién, si yo soy consciente de que soy un ser gobernado por mi emocionalidad, tengo que decirme a mí mismo, Luis, no podés tomar decisiones unilateralmente. Estás obligado a someter tu emocionalidad a la racionalidad propia o ajena. Te lo Como a digo vos te va, bruto, pero como a te lo vos te digo va, bruto. sí, En distintos lugares donde el 70% de la población o el 60% está bajo la línea de pobreza, donde hay una sí, indigencia importante, donde hay una crisis económica tremenda, donde la ciudadanía realmente está mirando otra cosa, vos le estás diciendo, escúchame, corre la emocionalidad y pensá quién sos, cómo te está yendo y racionalmente no, votá. esto, no. Sí, le digo eso, pero primero se lo digo a los gobernantes. Los que tienen la obligación primera es eso, es como los padres y los hijos. Los padres tenemos la obligación de tener una conducta de sanidad con los hijos. La línea va de arriba para abajo. Y por supuesto, los que somos votantes no tenemos que votar emocionalmente, no tenemos que votar con odio, tenemos que parar, someter el voto emocional a un juicio crítico, hablar con gente que piense diferente de nosotros, escuchar otras opiniones. Tenemos tiempo, tenemos 3 años para volver a votar. Me pregunto, ¿vos creés que la gente vota más emocionalmente o hace ese análisis crítico racional? Lamentablemente los seres humanos actuamos en general más emocionalmente que racionalmente. Lo que pasa es que admitir eso ofende nuestro narcisismo. Por eso somos seres humanos, somos humanos que estamos gobernados por la emoción, pero la racionalizamos porque a nadie le gusta sentir que está impulsado por las emociones. Todos queremos tener la gratificación narcisista de autodefinirnos como intelectuales que piensan. Me encantó eso. De hecho, me estoy yendo ahora, tengo una reunión de campaña por la diferencia horario con México, que es durísimo porque son 3 horas. Eh, Creo que voy por ahí. Pues estamos teniendo unas discusiones terribles y obviamente que yo voy por la línea emocional, pero me iluminaste. Me gustó esto. Me iluminé. Es más, ¿tenés un rato más? Es de 9 a... No, es de 9, claro, es a las 20 de allá, o sea, a las 23 de acá. Es de 23 a 1 de la mañana. No, no, mañana madrugo, hoy trabajé todo el día, Yo este, también, yo también. Mañana estoy, madrugo 6:30. Escúchame, te hago una pregunta. En el consultorio, ¿los pacientes hablan angustiados de política? sí, claro que sí, la ¿Y política, qué cosas dicen? Y contame nombre, apellido, quiénes son los que lo dicen, que los vamos a buscar. No, mentira. Sí, obviamente reservando la fuente y todo cuestión que no dañe la confidencialidad, pero ¿cuáles son las quejas y las temáticas que sentís que hay una queja, un dolor que tiene que ver con la política? eh, todos los seres humanos tenemos una tendencia a postularnos como objetos más que como sujetos. Preferimos ser objeto, preferimos ser víctimas antes que tomar decisiones. Responsables o protagonistas. Correcto. Sin embargo, es imposible ser objeto. Los seres humanos nos postulamos como objetos, sin embargo, es imposible ser objeto. Si yo te pongo una pistola en la cabeza a vos y te digo, dame la plata o te mato, ¿sos objeto o sos sujeto? Objeto. No, Nada, soy te di dos, sujeto porque me da a elegir. te di dos opciones. O sea, sin embargo, los seres humanos nos encanta postularnos como objeto porque nos quita responsabilidades.
Viene un paciente y dice, mi mujer es una bruja, me maltrata. La mujer viene y dice, mi marido no me quiere, me engaña, etcétera, etcétera. Todos tenemos una tendencia natural a postularnos como objeto y uno de los primeros movimientos del psicoanálisis es enseñarle al paciente que es imposible ser objeto, que él consciente o inconscientemente está eligiendo eso. Me encantó lo de objeto sujeto, me parece bien. ¿Por qué somos sujetos? Porque estamos sujetados a qué. A Yo nuestro recuerdo deseo, en... a nuestro ¿Ah? deseo, al deseo. Pero yo te digo, hice toda la carrera de psicología. CBC, 5 años, luego hice maestría en marketing político, me alejé, doctorado en comunicación, me alejé aún más. Pero yo recuerdo esto, y por eso te hago esta pregunta, de que el sujeto estaba sujeto al lenguaje. O sea, cada materia me decía que estaba sujeto a otra cosa. No, Lacan, básicamente Freud, Piaget, no, no, sujeto al básicamente, lenguaje, sujeto al egocentrismo radical con un descentramiento creciente, el bebé en su evolución. El sujeto a lo simbólico, sujeto a lo imaginario, sujeto a sus deseos, sujeto a la pulsión de vida, la pulsión de muerte, no, mentira, la de vida no. no, no, Sujeto al ello. no, ¿A todas qué las cosas está sujeto el sujeto? al deseo, todas las cosas que vos dijiste son derivados del deseo. El lenguaje, todas las otras cosas Qué son derivadas. autoritaria tu respuesta, qué autoritaria. ¿No me podés dejar abierto a que está sujetado a diversas cosas y que a tu criterio es el deseo? Es que el deseo es la matriz del funcionamiento del aparato psíquico, Ok, es el está bien. motor del No me aparato das psíquico. opción, no me das opción, me estás tratando como objeto. No, vos podés elegir si estás de acuerdo o no. Me vas a elegir, bueno, estoy de acuerdo. ¿Soy más sujeto? ¿Soy protagonista de mi destino? Totalmente, ¿Los sí, políticos totalmente. tratan a los ciudadanos como sujeto o como objeto? Ojalá, ojalá nos trataran como sujetos, muchas veces nos tratan como objetos, eh, y eso es un craso error porque es negarle la condición de ser humano, de deseante al otro, y es donde rápida y fácilmente un político cae en el autoritarismo. Todos estamos, todos estamos expuestos a ser autoritarios y tenemos que estar con mucho cuidado de hacer eso. Basta salir a la calle y ver cómo la gente maneja. Eh, eh, digamos, yo creo que el Vos porque andás ideal en moto, vos porque andás en moto. ¿qué pasa con eso? No, porque te tiran el auto porque andás en moto. Si fueses en auto no te llamaría la atención cómo maneja la También, gente. también, no, no, también, cuando vas en auto, también te tiran el auto. Lo que pasa es que lamentablemente el ser humano tiene una tendencia a olvidarse de lo que es una relación con un otro. La relación con el otro tiene que ser una relación de paridad. Tenemos que aspirar a la simetría en las relaciones humanas. Y lamentablemente los políticos son los cultores de la teoría del poder, son los Está cultores de clarísimo. la simetría. Les Tengo, encanta la ten- simetría. Vamos a hacer esto porque vamos a cerrar en 2 minutos, pero sí te quiero hacer un ping-pong chiquito. Voy a leer algunas preguntas. Primero hay muchos elogios. No sé si estás leyendo, pero Beruska dice, de lujo esta noche lo quiero ver 20 veces más. Lo subimos al canal de YouTube, así que lo podés ver todas las veces que quieras, Beruska. Beruska, qué nombre raro, ¿no? Beruska. Creo que es No, no, venezolana, Beruska. no, no es un nombre ruso, Berushka. No, no, pero creo que ella es venezolana, si no Sí, recuerdo podría mal. ser. Hijo Bueno, brillante, la verdad que lo de Popper que no sirve. Es verdad lo de Popper porque no sirve de nada si te tiran flores. Muy bien. Necesitamos que nos lleve un cable a tierra. Muy bien. Me surgió un interrogante. Si habla... Esta ping-pong, ¿eh? Si hablamos del sentido común, ¿qué es el sentido común? ¿No agranda el narcisismo o depende de las emociones, agranda la autoestima o el egocentrismo? Me gusta la pregunta, Andrea, ¿eh? Gracias. bueno, ¿Qué es no, el no, sentido común? el sentido común es todas las decisiones que tomamos motorizado por la autoestima. Eh, eh, si yo me quiero comprar un auto y tengo un determinado presupuesto y vivo en una determinada ciudad, llevado por el sentido común, gastaría determinada cantidad de dinero. Si estoy impulsado por el narcisismo, me voy a comprar
un auto lujosísimo para que me vean, para llamar la atención, etcétera, etcétera. El sentido común a mí me parece que es el resultado de una persona que tiene un alto nivel de autoestima y un bajo nivel de narcisismo. Me Lo encantó, me encantó. recomiendo, lo recomiendo el sentido El común. sentido común. Por eso Yo se tengo una dice, definición mucho más sociológica del sentido común, ¿no? Que es esa cuestión de paradigma compartido, pero no me voy a meter en eso porque me gusta la definición más psicológica. La verdad que este tema está genial, da para seminario o congreso. Excelente la reunión y nos pasa volando el tiempo, dice Daniela Russo Casco. ¿Consideran válida la... No, esto ya está. No lo obligues a analizarlo porque lo van a seguir los trolls, dice Ivana Boris, si analizás a Milei. De Corrientes las falacias se dan en carnaval, dice en Carnaval en Corrientes. Estuve en el Carnaval en Corrientes, estuve ahí en el Zambódromo, la verdad que increíble. Corrientes, capital nacional del Carnaval, por encima de Gualeguaychú, sin lugar a dudas. Lo discuto hoy, mañana, pasado y hasta la muerte. Mi pregunta no apunta a la cuestión personal de Milei, sino al panorama general. Así como en el principio se habló de diferencias de culturas que generan, como en Japón, ¿qué cultura construye o promueve este tipo de liderazgo? Respuesta corta, Luis. ¿La cultura construye este tipo de liderazgo? Pues yo tengo una es respuesta dialéctico, política, pero es, dale es vos. dialéctico, es dialéctico. Nosotros construimos la cultura y la cultura nos construye a nosotros. Sí, eso es Hay una, filosófico. y Pero bueno, yo pero es digo así. que en realidad los escenarios de malos resultados contextuales generan una reacción emocional y sentimental que es bastante clara, ¿no? El enojo con la casta dirigente permite o genera la posibilidad, un escenario permeable de que aparezca un discurso de odio que capitalice tácticamente en una campaña electoral. Me parece Sí, como bastante claro y por eso das en el clavo, sí, Quijano, ¿qué? lo que pasa es que yo creo que todo en la vida se puede hacer impulsado por el ello, por el deseo o por el super yo. O sea, yo puedo criar a un niño impulsado por el deseo o lo puedo criar impulsado por el super yo, por una cosa normativa de poder, de asimetría. Eh, a mí me parece que eh, el odio eh, no es un buen consejero en ningún aspecto de la vida. Creo que fue Sócrates el que dijo que cuando uno odia, uno está dándole un pequeño sorbo al veneno para que se muera el otro. Está bueno. Este, así que si a mí me dijeran quién sería el gobernante ideal para mi país, yo diría que a mí me gustaría que el presidente fuera el padre que a mí me gustaría tener. Este, Casi voy a y llorar y voy a cerrar el Zoom, mirá lo que te digo. Dice, son geniales, gracias, dice, ¿quién dice? Ayul. Sumamente claro, dice Viviana. Yo digo, ¿qué da bronca la rosca que hace con gente totalmente inútil la famosa puesta a dedo, sujeto del andamiaje, dice. Somos números. Uy, qué versión negativa, Ayul. Gracias, muy interesante todo. Saludos, gracias a los dos genios, dice Adriana. Muy bueno el análisis, muchas gracias a ambos, dice Connie. Excelente los conceptos y felicitaciones a los dos, dice Nora. Berusca dice demasiado bueno. Felicidades, profe. Respondele, ¿qué es demasiado bueno? Qué feo elogio, ¿no? Demasiado eh, bueno. Como no, diciendo, esperaba bastante menos de ustedes. no, el elogio está bueno, el peligro es que nos lo creamos. No, eso, no lo creemos, no lo creemos, pues son toda buena gente, familiares, tu tía, mi mamá está ahí, están todos, pero Perfecto. Mónica Yo, Culiúcar, que se la pasó charlando y me elogió durante 5 minutos seguidos, Norberto, que estaba atrás, le reprochaba, decía, a mí no me elogia más a mí. Buah, muy interesante, muchas gracias Luis y Gabriel. Es una fana, Mónica, ¿sabés desde cuándo? Del Zoom que hicimos en una AMIA en marzo del 2020. Van uh, 4 años de ese Zoom. Pará, 19 de marzo 2020. Hoy dictaban justo hace 4 años, la cuarentena, 19 de marzo 2020.
Yo lo recordaba como el 18 de marzo, pero puede ser que sea el No, 19. 19 de marzo 2020 se puso en funcionamiento la cero Es- y sí, quedamos atrapados. Y uno de esos atrapes hacíamos Zoom y el señor Luis Gerach fue el primer invitado de esa me acuerdo, campaña de AMIA me que Mónica acuerdo. Pulgar participó y que la rompiste, te cuento. Eh, M. Morresi dice: excelente, del entorno depende el sujeto, dice Berusca. Gracias, doctor Grach. M. Morresi, unos genios, buena dupla, Yul, gracias. En realidad no creo en el odio, Andrea. Odio genera violencia, decía Blake. Ivana, Boris, excelente, Berusca, corazoncitos, me hace acordar a Ataturk, lo que dijo el doctor Grach. Adriana Kosinski de Oberá Misiones. Gracias, Lía Gerlo, excelente. Adriana Asieri dice: el DNU no es para el padre que quisiera. Vacunas, bueno, ok, Viviana, se entiende. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por la participación. Estos Zoom suelen ser de 1 hora, estamos en 1 hora y 20. Eso quiere decir de que yo creo que el doctor Luis Grach es bastante bueno o demasiado bueno, como dijeron por ahí. Así que, de verdad, Luis, nuevamente te agradezco. Ojalá me invites nuevamente a jugar al tenis para que pueda volver a ese deporte. A ver si volvés a ganar algún partido. Eh, Es la condición necesaria para que gane un partido jugar con vos. Yo por mí mismo no lo puedo lograr. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad, Luis. Como siempre, No, yo creo que al somos una buena contrario, dupla, tanto gracias a tenística como preguntándote y moderándote en estos Zoom, porque la verdad que nos das una visión paralela. No te olvides de que es toda gente que, por lo menos los que me siguen a mí, los que se suman a estos Zoom, eh, tienen como una vertiente más política o politizada. Por lo tanto, correrlos un poco y hablar de emociones, de cuestiones que tienen que ver con lo psicológico y lo psicoanalítico en tu caso, nos nutre a todos, así que te agradezco realmente. Al contrario, fue un placer, gracias por la invitación, gracias a la gente por escucharnos, por las preguntas, por hacerme pensar. Me hiciste pensar en cosas en las que hace tiempo no pensaba, que es una emoción, que es un sentimiento. Así que gracias, gracias a todos y les mando a todos un fuerte abrazo. Gracias. Chao, Chao a Gaby. Gracias. todos, gracias, nos vemos.